un privilegio enorme poder estar en este día con todas ustedes. Tenemos un curso que nos ha tenido ansiosa y expectante durante días, desde que lo planificamos. Realmente tenemos nuestro corazón henchido de gratitud y realmente damos gracias por la vida de Bianca. Bianca es una hermana en Cristo que sirve como maestra de mujeres en el ministerio de la Iglesia Bautista de la Gracia desde el año 1992. Es licenciada en educación y también tiene una maestría en Indiana. Nuestra hermana Bianca es esposa desde hace 27 años y tiene 3 hijos adultos. Así que vamos a orar para darle ya inicio a nuestra actividad del día de hoy y dejar todas las cosas en las manos del Señor. Oh Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por darnos la oportunidad y la bendición de crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, por poner en el corazón de Bianca la disposición, Padre, de enseñarnos. Anhelamos, Señor, que podamos crecer, que podamos conocer y podamos aprender a aplicar tu palabra, Señor, con sabiduría y con entendimiento, para el beneficio de nuestras almas y para la gloria de tu nombre. Usa Bianca como un instrumento en tus manos. Es nuestro ruego en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Mujeres, las dejo en las mejores manos, que es en las manos de nuestra hermana Bianca. Bianca, estás en tu casa virtual, aquí en Oasis. Gracias, Cherry, gracias por la invitación. Realmente ustedes son una iglesia muy amada por mí y por mi familia. Mis hijos tienen lazos muy fuertes allá. Entonces, no es nuevo para mí y para ninguna de nosotras también. Y digo como mujeres de IBG que estamos aquí reunidas también, es un privilegio poder compartir la palabra juntas y tomar este tiempo para edificación mutua. Como dijo Cherry, yo soy maestra de vocación y de profesión. Realmente el aula virtual es muy diferente a un aula de clases. Durante 20 años en una institución he estado enseñando español y literatura, así que ustedes van a ser mis estudiantes virtuales. Vamos a tratar de hacerlo de manera tal vez un poquito interactiva, aunque yo sé que estos medios a veces por la cantidad de personas se hace un poco difícil poder interactuar. Los que o las que estuvieron con nosotros cuando hicimos el taller de los géneros literarios, enfocándonos específicamente en el género narrativo, hoy vamos a ver un toque en el género epistolar. Cherry me dijo que ustedes, hermanas, estaban estudiando la carta de los Filipenses. Entonces, en el tema dentro de cómo estudiar las escrituras, introdujo un poquito un género en específico, el género epistolar, y cuando estemos haciendo en la práctica, que también por cuestiones de tiempo no va a ser completa, van a poder ver que hay cosas que se aplican al género de las epístolas. Yo le envié a Cherry el PDF de las guías que vamos a utilizar. Ustedes se la pueden solicitar, o si aquí hay otra que no es de Oasis ni de IBG, porque tenemos hermanas de otros países inclusive, pueden ponerlo en el chat, su correo electrónico, y les enviamos la guía con mucho gusto. Primeramente quiero empezar con 2 Timoteo 2, 14 al 16. Dice la palabra: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, aquí estamos viendo que el Señor hace un énfasis en las palabras y que nos manda a fijarnos en las palabras, en un sentido negativo, no para contender con otros,
no para aumentar la impiedad, sino que dice que nos enfoquemos en la palabra para ser obreras, que tracemos bien la palabra de Dios, que apliquemos bien. Entonces, para eso hay que tener algunos pasos que vamos a hacerlo aquí bien sencillo de cómo podemos nosotras como mujeres que amamos al Señor poder trazar bien la palabra de Dios, cómo ser mujeres lectoras ávidas, que podamos leer bien, interpretar bien y aplicar bien la palabra del Señor. Voy a compartir pantalla con ustedes, mis hermanas. Pues como Cherry le decía, esta es mi amada familia. Soy madre de 3 hijos adultos, Gabriela, Gabriel y Elizabeth. Y doy muchas gracias a Dios también por mi esposo Máximo. Estamos a su disposición y realmente es un gusto como familia servirles. Bueno. Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos está diciendo primeramente que el libro que tenemos en las manos no es cualquier libro, sino que es un libro inspirado. Es un libro que viene directamente de las manos de Dios. Y es un libro que cumple el propósito que Dios le ha dado. Y dice la palabra que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye con el propósito de que podamos servir mejor a Dios y que estemos equipados para toda buena obra. Pero si yo les dijera a ustedes, ¿qué te motiva a ti a leer? Cuando tú estás, tal vez si eres de las que van a la librería o a una biblioteca o usas libros en línea, cuando tú ves un libro, ¿qué te motiva a leer? ¿Por qué lo lees? En la clase de literatura siempre trabajamos la portada del libro antes de empezar a leer el libro y empezamos con los estudiantes a ver qué les llama la atención, inclusive desde la portada, y empezamos a hacer hipótesis de qué se tratará el libro, o a veces se escuchan alguna reseña de otra persona y les da deseo de oír el libro, o de ver el libro, o de comprar el libro. Pero en las escrituras tenemos motivaciones diferentes. Las escrituras es el único libro que podemos tener una relación personal con su autor. Como maestra de español y literatura, por mi labor, tengo obras de literatura que las he leído más de 20 veces y que son muy buenas y a mí me gustan. Por ejemplo, yo he leído de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, como parte del currículo. He leído Marianela, de Benito Pérez Galdós, más de 20 veces. Pero yo, por esas veces que le he leído, no te puedo decir que yo tengo una relación con los autores, que yo los conozco, que yo sé quiénes son por el simple hecho de leer sus libros. En las escrituras pasa completamente lo contrario. Las escrituras es el único libro que a medida que tú lo conoces, conoces a su autor. Las escrituras es el único libro que impacta la vida de manera permanente. Las escrituras son el libro de Dios. Es un libro inspirado. Es un libro sin errores. Y más adelante vamos a ver las características. Dios está interesado en que nosotras como mujeres escudriñemos las escrituras. Este es el libro que humilla a los intelectuales. Este es el libro que da gracia al humilde. Es un libro que ha sido perseguido por generaciones y a su vez parece contradictorio. Es el libro más vendido.
El Salmos 19, del 7 al 14, nos dice que es un libro perfecto, que es anhelante, que es dulce como la miel, que hace sabio el sencillo. Es un libro trascendente. Es un libro con consecuencias eternas para el que lo recibe o para el que lo rechaza. No te puedo decir nada de esto de el libro de María, que es para la literatura hispanoamericana uno de los clásicos. No te puedo decir todo esto. Solamente te puedo decir que es muy bueno, pero no que va a cambiar tu vida, no que vas a conocer al autor, no que te va a corregir, no que te va a instruir, no que te va a hacer sabio. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. Necesitamos leer este libro de una manera diferente. Necesitamos leer este libro como niños, dependientes del Espíritu Santo. El Señor nos pide que nos acerquemos a Él y Él promete que Él se acercará a nosotros mediante la palabra. Es un libro que tiene muchas bendiciones. Déjame pasar esto, que estarán los materiales. Es un libro que tiene características únicas. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Es para que se nos abra el apetito de que cuando tengamos la Biblia en cualquier lugar donde tú la tengas en tu casa, aunque la tenga en un librero, una copia, ¿verdad? Nunca es igual que ningún otro libro. La Biblia es una palabra, es infalible. La palabra es suficiente. Todo lo que dice la palabra es verdad, todo, absolutamente todo. No hay nada en ninguna de sus páginas que tenga una contradicción, que tenga un engaño, que tenga una manipulación. Todo lo que la palabra dice del pasado, del presente, del futuro, todo es verdad, de las consecuencias eternas, todo es verdad. Es cierto que la palabra de Dios no es un libro de geografía, pero todo lo que dice de los lugares que menciona, todo es verdad. Todos los personajes que dice la palabra existieron. Y de hecho, nosotros vemos cómo la historia y los nuevos descubrimientos van confirmando que la palabra es verdad. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrante. No tiene ningún error en sus manuscritos originales, porque sabemos que puede haber un error de tipografía, de traducción, pero en sus manuscritos originales la palabra de Dios no tiene ningún error. Esto muestra el carácter divino de ese libro. Para los hombres eso es imposible. Yo no sé si tú has tomado un libro que le encuentras un error y mis estudiantes a veces se sienten felices. Miren, encontré un error. Y ese libro pasó por el escritor, pasó por un editor, pasó por otro editor, y aún así nosotros le podemos encontrar errores porque el hombre no puede hacer nada carente de error. Solamente la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es completa. Dios escribió todo lo que quiso escribir. No se necesita poner otro libro al lado, ni un comentario, ni un autor, ni una interpretación personal. Dios escribió todo lo que quiso decir. No le falta nada, ni le sobra nada. Dice Deuteronomio 4:2 que la palabra de Dios es perfecta. Primera de Pedro 1:21 y segunda de Timoteo 3:16. Dios escribió lo que él quiso. La palabra de Dios también es autoritaria. Es un libro que te da mandamientos que Dios espera que tú los cumplas. Cuando uno ve, y las mujeres somos expertas en esto, nos metemos a dieta y nos dan una dieta. Y para nosotras, esa dieta a veces es una sugerencia. Porque el día que yo la quiero romper, bueno, yo simplemente la rompo. No me gusta esta comida, la cambio por otra. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios tiene autoridad. Tiene autoridad para decir qué se hace, para decir qué no se hace. No son sugerencias. Cuando Dios dice no mates, no robes, no adulteres, no chisme, Él no te está dando sugerencias. Él te está hablando con autoridad que no lo debes hacer. La palabra de Dios es suficiente, como dice
Segunda de Timoteo 3:16, tiene todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Y cuando dice todo, es un absoluto que se le puede poner a muy pocas cosas. Dice todo, todo lo que tú y yo necesitamos para la vida y para la piedad. No hay ningún problema que tú tengas, ni que yo tenga, ni una situación que pueda venir que el Señor nos haya dejado sin consuelo, sin consejo, sin esperanza dentro de su palabra. La palabra de Dios es poderosa y es tan poderosa que tú y yo estamos aquí hoy. Porque si no fuera por Cristo, nosotras estuviéramos en un lugar muy diferente, tú y yo lo sabemos. Pero su palabra entró a nuestros corazones y cambió el corazón de piedra por uno de carne. El Señor nos habla mediante su palabra. Tiene poder. ¿Qué libro puede hacer eso? No hay ningún libro que pueda hacer eso. La palabra de Dios es determinante. ¿Qué determina la vida y la muerte? Eso no lo puede hacer ningún otro libro. ¿Qué libro se te dice que si tú lo rechazas, rechazas a su autor y tu vida eterna está en juego? Solo la palabra de Dios. Es un libro maravilloso. ¿Por qué entonces no lo leemos? ¿Por qué entonces no lo leemos? ¿Qué pasa con nosotras cuando sabemos todo esto? Yo estoy segura, mis hermanas, que no les estoy diciendo nada nuevo. Es un estímulo y un recordar, porque todas sabemos que la palabra de Dios es inerrante, es infalible, es completa, suficiente, eficaz, y que encontramos a Dios en sus páginas. La palabra de Dios tiene un solo autor, un solo personaje, una sola historia. Y como maestra, me encanta probarle a mis estudiantes esto. Yo tengo una actividad para mostrar la divinidad de la palabra de Dios y yo les pongo en la pizarra a mis estudiantes el nombre del personaje, el marco, el lugar, y le pongo un poquito de lo que le pasa al personaje. Y les digo, escríbame una página de una historia. Y cuando juntamos todas las páginas, yo las junto así todas, empezamos a leer. Y el personaje de este no se parece en nada al personaje del otro. Y las 40 páginas no tienen coherencia ninguna. Entonces, ¿cómo este libro, escrito en 1500 años, 1500 o 1800 años, por 40 personas diferentes, en épocas diferentes, con trasfondos diferentes, pudieron hablar solamente la historia de la redención del hombre? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, esta palabra que vamos a aprender a estudiar tiene una sola historia. Es la palabra de Dios, la palabra infalible, la palabra inspirada. Y no hay manera, hermano, eso hasta nos redarguye en nuestra propia mente de que este libro que tenemos en nuestras manos es un libro especial. Es un libro único. La palabra de Dios también, y aquí les voy a poner un poquito sobre lo que les dije del género epistolar, fue escrita con diferentes temas adentro. Tiene diferentes géneros, y las que estuvieron conmigo en el curso de el género narrativo, vimos cómo en las escrituras el esquema de una narración lo encontramos y nos hace entender muchísimo mejor las narraciones que leemos en el Evangelio. Entonces, a esos géneros se les lee de manera diferente, pero ese término género es un término humano que lo ponen los hombres para clasificar los libros y poder leerlos. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando con mis estudiantes, les digo, mira, este libro que vamos a leer es un libro romántico, del romanticismo, ese es su género. Ellos se emocionan muchísimo y al final se van dando cuenta que el romanticismo no tiene finales felices. Ay, pero ¿qué pasó? El género no es finales felices. Debemos aprender a leer un libro dependiendo su género. Y asimismo en las escrituras encontramos diferentes
géneros. Encontramos géneros legislativos, el género poético, el narrativo que ya vimos, el sapiencial, que ahí está Proverbios, Salmos. Encontramos también el género epistolar, que es una prosa argumentativa, el género histórico, el género apocalíptico, y esos libros pudieran tener dentro de la prosa argumentativa, pudiéramos encontrar una narración, pero ese no es su fuerte. Y eso se clasifican así para que nosotros a la hora de leer tengamos un poquito claro qué es lo que estoy leyendo, porque si leo una narración y leo una carta, las personas que lo escribieron tenían un propósito diferente al escribirlo y por eso su estructura es diferente. En la carta que ustedes están estudiando, que es la carta de a los Filipenses, ustedes van a ver que tiene un esquema muy sencillo. Cuando nosotros vimos la narración, vimos que empezamos a ver los tipos de narradores, los tipos de personajes, vimos una figura que decía los tiempos de una trama, acontecimiento inicial, reacción, pero en una carta no tiene ese esquema. Es una estructura sencilla. Eso no significa que lo que dice la carta es sencillo necesariamente, porque acuérdense que Pedro decía que en las epístolas de Pablo habían cosas difíciles de entender, pero que tiene tres partes principales. Una introducción, que ahí vemos el saludo, que ustedes han visto el saludo, tiene un cuerpo, el tema de la carta, y tiene una conclusión, que son las salutaciones de Pablo. En las escrituras encontramos muchas cartas y yo puse este sobre. Las que son más jóvenes han perdido el concepto de carta de papel y lápiz. Ya los que tienen mi edad y los que son un poquito más mayores que yo, tenemos muy claro lo que es una carta. Una carta era un documento escrito y a mí me encantaba tener amigos por correspondencia que yo le esperaba con ansias. Y uno trataba de que eso no le quedara sin ningún borrón. Y uno la escribía y la enviaba. Asimismo, en las escrituras encontramos diferentes cartas. Estas son las cartas que podemos ver en las escrituras. Esas cartas estaban dirigidas a iglesias o a personas. O como vieron la de Filipenses, que al principio está dirigida a los pastores y diáconos. Pero todas tenían el propósito de ser leídas en la iglesia. Ahora nosotros, con el correo electrónico, hemos perdido un poquito el formato de lo que es una carta. Y con el WhatsApp, bueno, pues mucho menos. Mandamos el mensaje, muchas veces no saludamos, cortamos las palabras, usamos emojis, pero mandamos un mensaje. En ese tiempo, cuando se escribía una carta, no había un correo, sino que se enviaba con alguien. En el caso de los filipenses, acuérdense que Pablo la envió con Epafrodito y había una persona que la llevaba. Y podía ser que una carta durara un mes. Ahora nosotros mandamos una correspondencia con un clic, es diferente. Pero el concepto es el mismo. Siempre hay una razón para escribir una carta, igual que Pablo las tuvo. Esta más o menos es el esquema de una carta en el Nuevo Testamento. Ustedes vieron que en Filipenses está primeramente el destinatario. Nosotros muchas veces lo tenemos al revés. Nosotros ponemos el saludo primero. Y si es formal, querido señor, 2 puntos. Pero en la antigüedad también se ponía el remitente al principio. Yo, Bianca, te escribo. Y ahora nosotros ponemos el remitente al final. Eso es una de las diferencias para cuando nosotros estemos leyendo las cartas, sepamos de que tenemos un concepto diferente de lo que ahora es una carta, una estructura,
y de lo que es una carta en la Edad Media y las cartas que son del Nuevo Testamento. Al final es muy común que ustedes vean que Pablo dé saludos específicos, y más en la carta de los Filipenses, que es una de las cartas, o es la carta más personal de Pablo. Nosotros saludamos, decimos bye bye, o usamos postdata, si se me olvida algo, que pudiéramos enfatizar algún mensaje. Y la mandamos en un clic. Eso no era así en la antigüedad. En las escrituras podemos encontrar el propósito de una carta. Cada vez que tú escribes o hablas, hay algo que se llama la intención comunicativa. La carta de los Filipenses, ¿por qué fue escrita? La carta a los Efesios, ¿por qué fue escrita? Cuando tú me escribes un mensaje, ¿cuál es tu intención comunicativa? Cuando tú hablas conmigo, ¿cuál es tu intención comunicativa? Y de hecho, para Dios eso es muy importante, porque el Señor nos dice que de nuestra boca no salga ninguna palabra ociosa, sino la necesaria para la edificación de los oyentes. O sea, que Dios entiende que una hija de Dios, cada vez que va a hablar, su intención comunicativa debe ser edificar al otro, en vez de detractar, en vez de chismear. Y en mi intención comunicativa dice la palabra que donde abundan las palabras, abunda el pecado. O sea que el Señor está atento de las intenciones y las motivaciones del corazón. Y aquí les puse dos textos para que ustedes puedan ver cómo en algunas cartas se te dice por qué se escribió. Por ejemplo, en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, uno de los propósitos que se escribió el Antiguo Testamento fue para consolación, para edificación. Uno de los propósitos, cuando tú abres las escrituras, acuérdense que vimos que la palabra es viva, eficaz y que es útil para edificar, para consolar, para redarguir, para estimular. Y en las cartas se pueden ver esos propósitos, esas intenciones, igual que cuando Pablo le escribe a los corintios, se pueden ver las intenciones de a veces de amonestar por la vana manera de vivir, o cuando Juan escribe las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan, el propósito que él tenía de informar a la iglesia sobre las falsas doctrinas que decían que Jesucristo no había venido en carne. O sea que tienen un propósito. Déjenme pasar a la próxima. Espera un momentito que no se quiere ir para empezar a... Discúlpenme, como que se me frizó un poquito aquí. Déjenme ver. ¿Pueden ver la misma o se fue abajo? Déjenme ver. ¿Pueden ver esto pequeño? Sí. Sí, sí se puede ver. Ok. Porque se frizó. Tranquila, estamos en vivo. Sí. Ok. Vamos a ver ahora si pueden verlo un poquito mejor. Y ahí pueden ver la próxima. Sí. Ok. El propósito de Pablo al escribir las cartas no era un propósito meramente teológico. No son tratados de teología que vamos a encontrar pasos y temas teológicos, sino que el propósito de las cartas de Pablo y las cartas del Nuevo Testamento se hicieron para abordar problemas que enfrentaba esa iglesia en particular. Y eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque si una persona le escribiera una carta a la iglesia Oasis, pudiera ser que esa carta no se
no atañe a la Iglesia Bautista de la Gracia, o lo que estaba pasando en esa iglesia no estaba pasando en mi iglesia. Ahora, con el caso de la palabra de Dios, aunque no atañe de manera per se, podemos aplicarla a nuestras vidas. Entonces, cuando ustedes estén leyendo la carta de los Filipenses, piensen cuál fue el propósito de Pablo al escribir esa carta. Eso es importante cuando yo voy a estudiar cualquier carta. ¿Qué pasaba en esta iglesia? Que el apóstol fue motivado a enviar esa carta. Y para entrar ahora, ¿cómo yo lo hago? Déjenme resumirles. Hemos hablado de que esa palabra que yo tengo en mis manos, que ha costado tanta sangre, es la palabra de Dios. Es la única que es infalible, es la única que es inerrante, es la única que está completa, que es eficaz, que transforma. Es la única que puedo conocer su autor. Es la única que tiene un carácter divino, es la única que no necesita ningún libro para interpretarse porque ella misma se interpreta. Y por ella, con la lectura de la palabra, podemos crecer en sabiduría y en gracia delante de los hombres y delante de Dios. Cuando yo voy a estudiar una carta, y por eso yo les dije que buscaran en sus casas, si tuvieran, diferentes partes de las escrituras o diferentes comentarios. Déjenme ver porque esto ahora me está dando problemas. No quiere correr. Está lento. Déjenme ver. Ay, discúlpenme. Pero no sé qué es lo que tiene. Pueden verlo ahí, o estoy en el mismo donde dice contexto. Voy a dejar de compartir para ver qué es lo que tiene. Porque no quiere moverse. Déjame ver. Voy a tener que usar esta otra descarga. Y ahí lo pueden ver mejor. Sí. Aunque volvió al principio. Déjame ver si esta la tengo doblemente descargada. Déjame ver. No quiere nada. Ay, Señor. Tú sabes todas las cosas. Se cambia, pero cuando intento compartirla, la pueden ver ahí. Pero se va. Déjame ver. Está cortada la imagen, ¿verdad, Cherry? Dejaste de compartir la pantalla. Déjame ver si puedo. Inténtalo otra vez. Ok. Voy a ver ahora. Dime si se corta el texto.
No, no, se ve perfecto. Se ve Bueno, se ve perfecto. hasta, mientras más sepamos del contexto, o sea, tienes que irlo subiendo, me imagino. Tengo que irlo subiendo Ajá, en esta descarga. Déjame ver si me deja. sí. Ahí se está viendo. Ahí se ve. Ok. Ujú. Hermanas, yo tengo esto descargado en varios archivos y ninguno de los archivos ahora quieren verse. Déjame ver este otro. Lo tengo descargado. Tranquila, sabemos que esto Y no vamos escapa a de ver. las manos del Señor. Vamos a ver. A ver, este está rodando. Vamos a ver. Comparte la pantalla para... Y vamos a ver ahora este que lo tenía descargado también. Me dicen si por favor lo pueden ver. Sí, se ve completo. Ok. Vamos a... Ay, discúlpenme. Déjenme orar antes de seguir. Padre Santo que estás en los cielos, tú conoces todas las cosas, para ti no hay nada que se te escape, nada que esté fuera de tu control. Pedimos tu gracia y tu misericordia para poder seguir explicando estos temas. Ayúdanos con la transmisión, no sé qué le pasa a mi computadora, pero por favor, por amor de ti mismo, agrádate y concede que podamos terminar. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Cuando vas a leer el texto, antes de leerlo, por ejemplo, tienes tu Biblia, tengo ya el libro que quiero leer, o la epístola, o el evangelio que quiero leer. Hay algo que te puede ayudar a entender mejor el texto. Acuérdense que la palabra nos pide que seamos buenos lectores, que seamos lectores que podamos comprender, y hay cosas que nos ayudan a comprender más si tenemos herramientas. No estoy diciendo con esto que la palabra de Dios necesita algo para que tú puedas entender algo externo, porque sabemos de hermanos en nuestras iglesias que tienen un limitado nivel académico y el Señor les da sabiduría para manejar su palabra. Pero el Señor nos manda que seamos diligentes y que nos apliquemos en entender su palabra. ¿Qué es importante para tú entender mejor antes de leer una epístola? Busca el contexto. El contexto, ¿qué es eso? El contexto es las personas a quienes se le dirigió esa carta, dónde vivían, qué estaba pasando en esa época, en qué parte de, del globo terráqueo vivían y qué parte es eso ahora. Porque no es lo mismo yo saber que, por ejemplo, Pablo, que era de Tarso, de Saulo de Tarso, bueno, eso era Turquía ahora. Bueno, en mi mente me ubico. ¿Qué aspectos sociopolítico, cultural estaban viviendo los hermanos en esa época que se les escribió esa carta? Porque les aseguro que nosotros en la pandemia entendemos cosas que 5 años atrás la entendíamos de una manera muy diferente. Cuando veíamos, por ejemplo, de la gripe española, que usaban el bozal, eso era algo ficticio para nosotros, pero ahora como estamos viviendo en esta época, podemos entenderlo, y hay cosas que pasaron en ese contexto de esa iglesia, que si yo lo sé, voy a poder entender mejor el contenido. Mientras más sepamos del contexto y nos familiaricemos con él, comprenderemos mejor el texto, por qué se nos dice de una iglesia que tenían que tener un velo las mujeres. ¿Qué estaba pasando en esa iglesia?
esa iglesia, en qué ciudad estaba, la mayoría de los hermanos, cuál era su contexto social, cuál era su contexto. Habían griegos, solo eran judíos, habían gentiles, habían esclavos. Es muy diferente usted leer Gálatas sabiendo lo que era la esclavitud, para cuando Pablo dice que somos liberados de la esclavitud, entonces tú entiendes qué Pablo está diciendo cuando él dice yo soy esclavo de Cristo. Y tú y yo, cuando dice siervos, en la traducción de dulos, es esclavo. Tú entiendes que tú no puedes hacer lo que tú quieras, pero eso tú lo puedes ver mejor cuando sabes el contexto político de esa ciudad para quienes se escribió ese texto. Para yo comprender, y comprender no es solamente algo de clase, no es solamente algo académico. Acuérdense lo que Felipe le dijo. Y tú entiendes lo que tú estás leyendo. ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ay, ¿cómo yo voy a saber si alguien no me explica? Si yo leo en chino, yo no voy a entender, yo no voy a ser edificado. O sea que para Dios, que tú entiendas las escrituras es importante, que tú seas un buen lector es importante. Entonces vamos a hacer todos los pasos que sean necesarios para ser buenos lectores. Voy a saber del contexto, voy a saber quién escribió la carta, que es tan importante. El autor es importante, porque la vida del autor está plasmada en las cartas. Acuérdense que aunque la palabra de Dios es inspirada totalmente, fue soplada en la mente de los escritores, el Señor no anuló la experiencia de sus escritores. Las cartas de Pablo, seguro que en el original decían que Pablo era un hombre letrado, sumamente letrado, y su contexto debía ser de palabras de una persona letrada. Si tuvimos en los evangelios, teníamos uno que era médico, pues cuando tú lees la crucifixión de Jesús, él da detalles de un médico que no lo da Juan, porque Dios no lo anula. O sea, es importante que tú sepas a quién se escribió esa carta antes de leerlo. ¿Quién era el que le escribió? Porque eso va a estar plasmado en el texto. Fíjate en la división cuando estés leyendo, en la división del texto. Nosotros tenemos versículos y capítulos. Y capítulo 1, capítulo 2, versículo 25. Eso no existía en la carta original. Cuando Pablo mandó la carta a los filipenses, no tenía capítulo ni tenía versículo. Hay Biblias que respetan esa estructura. Y cuando ahorita ustedes oyeron que decía una prosa argumentativa, prosa lo que significa es que cuando tú escribes un texto, tú lo estás escribiendo en párrafos y oraciones. Y eso no tiene medida, ni cadencia, ni ritmo, como lo tienen los versos. Entonces, fíjate en la división del texto. ¿Cuáles son los párrafos? Porque un párrafo te dice un cambio de idea, un cambio de información. Pero si tú no eres muy buena lectora, eso te va a pasar por alto. Y a veces va a decir, oh, y este salto, sí, pero que es otro tema que el autor te quiere decir. Entonces, es importante saber quién le escribió. Es importante saber el contexto. Es importante saber la estructura, de dónde a dónde es el saludo, de dónde a dónde está mi cuerpo, a dónde le empieza a saludar. Entonces yo hago una estructura y la marco en mis versículos o la marco en mi Biblia. A veces, si uno no es muy diestro, se puede ayudar de las divisiones que hacen en los comentarios y te ponen de dónde a dónde está el saludo. Y aquí te aborda este tema y aquí te aborda este otro tema, y tú te vas a dar cuenta que si tú usas la Biblia de MacArthur pudiera tener una división, y si tú usas la Biblia Thompson pudiera tener otra división, o la Biblia de la Ligoniers ahora que salió pudiera tener otra división en su esquema, pero el contenido siempre es el mismo. Fíjate algo que les pasamos por alto, fíjate en las palabras, los párrafos, las oraciones.
Observa qué palabras están conectando a otra. ¿Dónde es un adjetivo? ¿Dónde es un adverbio? ¿Por qué? Porque yo puedo saber, por ejemplo, cuando yo digo o cuando leo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios nuestro Señor. Pero si yo veo el verbo, ese verbo está en español en una voz pasiva, lo que significa que el sujeto no hace nada, sino que esa acción la recibe y desde ese momento me está diciendo que la justificación no depende del sujeto, no depende de mí, depende de Dios. O sea, las palabras son importantes. Eso no está en vano. Los conectores, ¿qué palabras están conectando a otras? Este es un tema amplio, yo sé, después podemos hacer uno solamente para ver las palabras, pero es para que tú vayas aprendiendo a ser un lector crítico. Sé curioso, ¿por qué Dios en esta traducción repite las palabras? Si hay palabras que yo no sé, búscala en el diccionario. Si en esta versión no la puedo entender, uso otra versión. Por eso yo te dije, busca varias versiones. Y lo bueno de esto, que antes, bueno, hay Biblias que tienen 4 versiones en una, pero aquí tú puedes tener muchísimas versiones. Y aunque a veces la gente está peleada con la tecnología, pero un teléfono te puede ayudar en una versión, en una lectura rápida. Entonces, observa las palabras, los párrafos, los conectores, las locuciones de modo, de tiempo, porque son importantes. Ahora, en la parte de la interpretación, y es donde a veces nos da mucho temor, porque yo leo bien. Puedo decir, wow, yo leo bien, soy una buena lectora, puedo entender, pero interpretando me da temor. ¿Qué voy a hacer? Bueno, te voy a dar unos pasos que yo hago, no tiene que ser lo que tú haces. En la lectura yo hago lo que se llama una escritura libre, cuando estoy leyendo. Yo tengo aquí esta mascotita, esta es mi mascotita de yo, no sé si pueden verla, y yo voy escribiendo cosas que no entiendo, yo se lo puse en un diagrama también. Y yo voy, por ejemplo, así, voy escribiendo, voy leyendo mi texto y lo voy escribiendo. Cuando empiezo a leer, por ejemplo, la epístola de los Filipenses, que es de 4 capítulos, la leo completa todos los días por un mes. Y la oigo varias veces antes de llegar a mi interpretación, porque yo tengo que estar familiarizada con el texto. Comprensión del texto implica leerlo bien, leerlo una y otra vez, mirar las palabras. Y esto, que se llama escritura libre, significa que tú no le estás planificando. Yo voy leyendo y voy anotando todo lo que yo no entiendo, todo lo que me da curiosidad, palabras que resaltar. Si me viene una pregunta que tal vez después la voy a responder, o tal vez el Señor me la responde después. Y hay cosas que yo me pregunto que no necesariamente voy a entenderlo. Hay cosas que yo me pregunto que no siempre tengo la respuesta, pero sigo leyendo. Tomo una porción pequeña para hacer especificaciones y leo la carta como los primeros lectores, en ese tiempo no tenían una copia cada uno, lo tenían. La carta se lee completa, como sus primeros oidores. Ellos la escucharon completa. Cuando usted va a Filipenses, que Pablo lo saluda, ellos escucharon la carta. Nosotros tenemos una ventaja, que la tenemos escrita, audible en varias versiones, pues tomemos esa ventaja. Léela todos los días, escúchala y familiarízate con su contenido. No empecemos a la interpretación de una vez, porque a veces nos decimos, oh, esto nunca está de más leer una y otra vez. Familiarízate con la escritura.
con la interpretación que responde, ¿qué significa esto? Lo que yo estoy leyendo, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significó para los primeros lectores? Cuando yo llego a este paso, ya yo debo haber hecho lo que se llama una paráfrasis. ¿Qué significa eso? Que lo que yo leí, yo debo ser capaz de resumirlo. Ustedes saben como a veces uno le dice a un estudiante que te lea un texto y él te lo lee en voz alta, muy bien, y tú le preguntas, lo que tú leíste, ¿de qué se trata? No entendiste, no fuiste un buen lector. Entonces, cuando tú estás leyendo el capítulo 1, al final tú debes saber de qué se trata tu lectura. Haz una paráfrasis o haz un resumen parafraseado. Tú lo dices con tus propias palabras. Y cuando ya tú hayas leído tu texto, hayas fijado en las palabras, hayas hecho tu escritura libre y tú resumes, voy a interpretar. ¿Qué significa la interpretación? Que voy a saber qué Dios le dijo a sus primeros lectores. La Biblia no tiene muchos mensajes. Un texto, ustedes han oído personas que dicen, bueno, yo leo la palabra y si estoy triste me dice esto, si estoy contenta me dice esto. No, no, no. La palabra tiene una sola interpretación. Tiene muchas aplicaciones. Pero la palabra de Dios no es análoga. Eso significa, Dios no quiso decir una cosa, pero dijo otra. Y me está haciendo un ejemplo, una comparación. La palabra de Dios debe tomarse literal, en el sentido que le fue dicha a sus primeros oyentes. Eso es algo muy importante, porque nosotros vemos muchas herejías que salen de la iglesia usando la misma Biblia. Y es que empiezan a aplicar mal lo que es un texto. Para una correcta interpretación, debes haber leído el pasaje. Es cierto que cuando estamos a punto de interpretar tenemos dudas y es normal. Y a veces temores de hacer una mala exégesis. Por eso se necesita lo más importante, la guía del Espíritu Santo. Leíste, haz un alto. Ora. Pídele, Señor, enséñame qué tú quisiste decir en este texto. Ya tú hiciste lo que dependía de ti, leer, pero ahora la interpretación, el Señor va a revelarla. Pídele, Señor, muéstrame tu voluntad en esta carta. La mejor fuente de interpretación de las escrituras es la misma escritura. La Biblia no necesita otro libro. Un principio de hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Interpreta la escritura en su propio contexto. Haz conexiones con otros pasajes. Lo que te dijo ese texto, ¿es único en las escrituras o ese principio tú lo puedes encontrar en otra parte? Cuando el Señor dice no matarás en Éxodo 20, lo encontramos en Mateo otra vez que Jesús lo cita y ahí te amplía el contexto de qué es matar, que no es simplemente la letra, que es matar al hermano enojándome, pensando mal de él, matando su reputación. Entonces, cuando estés en la interpretación, ¿qué quiso el Señor decirle a esa iglesia? Y eso que está ahí, Él se lo dijo a otra iglesia. Es único de esta iglesia. Evita la interpretación superficial. Hermano, esto es muy importante. Evita la interpretación personalizada. Eso significa, para mí eso significa. Y cuando tú no estés, ¿qué va a significar? La palabra es trascendente a nosotros. Su mensaje es trascendente. Evita la interpretación sentimental. Yo me siento así. Entonces, déjame buscar este pasaje. Y yo lo interpreto según mis sentimientos. El mensaje de las escrituras no depende de nosotras, ni nosotras le damos su significado. Su significado está fuera de nosotras, es trascendente. Tampoco la interpretación de las escrituras depende de lo que otra persona famosa dijo, de lo que dijo MacArthur, de lo que dijo Piper. No.
La palabra dice lo que ella quiere decir por ella misma. Su significado es importante. Es cierto que hay textos que son difíciles de entender, muy difíciles. Y de hecho sabemos que los pastores a veces en el púlpito dicen, bueno, este pastor dijo esto y el otro pastor dijo lo otro. Estamos en esta corriente o en la otra, pero la palabra de Dios puede ser interpretada por mujeres comunes y corrientes como tú y como yo. El Señor ha prometido que se va a revelar a nosotras a través de su palabra. Y eso nos debe dar consuelo, nos debe dar estímulo de leerla, de ponernos con la cita de nuestro Dios. Como vamos a una cita con nuestros esposos y lo que Él dice es importante. Esta es la cita con nuestro Dios y Él se va a revelar a nosotras. Cuando vamos a la palabra, es bueno que tengamos ayuda externa, pero su significado no depende de esto. La palabra interpreta la mente de Dios y dice lo que Dios quiere decir. Muchas veces te sorprenderás cuando interpretas un texto y cuando vas a tu Biblia, a tu comentario, es lo mismo. Yo a veces me sorprendo. Las que me conocen saben que yo leo mucho MacArthur. Y yo leo las escrituras e interpreto y digo, mira, este principio sale de aquí. Y luego confirmo. Y es lo mismo, hermanas. El mensaje de las escrituras no está especialmente determinado para iluminados. Dice la palabra en el Salmo 19, hace sabio al sencillo, a mujeres sencillas como tú y como yo. Dios nos ha permitido conocerle. Entonces, lee la palabra, eso se llama compréndela, léela, mira sus párrafos, mira sus oraciones, mira sus sinónimos, qué quiso decir el autor, mira su contexto, saca los principios, qué quiso decir Dios a esta iglesia, qué quiso decir Dios. Eso que Dios le dijo está conectado con otra parte de las escrituras para tú llegar al último paso, que es la aplicación. Cuando tú llegas al paso de la aplicación, ya tú has visto a Dios en el texto. ¿Por qué? Porque la interpretación es lo que Dios ha querido decir. Acuérdense que cuando leemos las cartas, eso fue motivado por una situación en la iglesia. Y vamos a ver el mensaje a la iglesia. Pero recuerden que la Biblia es el libro de Dios y Dios está ahí. En esta parte de la interpretación, mira a Dios o búscalo, encuéntralo. Es verdad que le habló a esta iglesia de este asunto, pero ¿qué se ve del carácter de Dios en ese texto? Yo puedo ver su soberanía, yo puedo ver su misericordia, yo puedo ver su justicia, puedo ver su santidad en ese texto que leí. Y vamos a ver si nos da todo el tiempo para hacerlo práctico, que yo puedo ver de Dios en el texto. Recuérdense que el autor principal es Dios, es su historia, Él es el personaje y no hay un texto en la Biblia que esté desconectado de Dios. No hay un texto en el cual Dios se haya escondido. Para nosotros poder pasar a la aplicación. Y esa es la parte donde todas queremos llegar rápido. Pero si nos olvidamos de las dos primeras, a veces, y no quiero sonar eso, pero a veces me veo a mí misma siendo poco diligente. Leo un texto, no tengo la mente crítica y quiero aplicarlo de una vez. Dime qué es lo que significa, qué es lo que puedo hacer. Estoy triste. Dame la pastilla, la aplicación de la pastilla, pero me he saltado las otras partes de tomar el tiempo para estudiar la palabra. Si usted se pone a estudiar un libro de química y un médico lo sabe, la palabra es un libro, necesita pasos para yo entenderla. Tengo que ser diligente en leerla. El Señor dice que debo tenerla en mi mente y en mi corazón, hermana. Eso no se logra con 15 minutos de lectura. Para yo meditar en la palabra tiene que estar en mi mente y en mi corazón. ¿Y cómo llega la palabra a mi mente y a mi corazón? ¿Con un chip? No. Leyéndola, pensándola, meditándola,
repitiéndola. No sé las que son aprendices visuales. Yo también la transcribo, la escribo los versículos. Escribo los versículos y eso me ayuda a familiarizarme con el contenido. Dentro de la última parte, nosotros tenemos la aplicación. En tu aplicación, no escondas tu corazón, porque acuérdate que ya estás en la presencia de Dios. Cuando yo leo un libro, el autor no está ahí. Este libro, hermana, su autor está ahí. El autor de la Biblia está ahí contigo. Haz tu aplicación de una manera honesta. ¿Y cómo se aplica un texto? Pregúntale al Espíritu Santo, ¿cómo esto impacta mi vida? ¿Qué tú me estás mostrando? Porque acuérdate que dijimos que la palabra sirve para instruir, para redarguir, para edificar. Señor, esto que yo leí, ¿qué tú estás mostrando a mi vida? Yo, Bianca, ¿qué cosas Bianca tiene que hacer con esto? Sé honesta. Confiésele al Señor tus debilidades. Desnúdate delante de Él. Pídele que se te revele. Ora nuevamente. Cuando tú vas a la aplicación, yo te recomiendo, ora, Señor. Señor, ya yo leí este texto, ya yo lo entendí. Yo pude ver lo que pasaba en la iglesia. Este es el principio. Ahora, este principio, ¿cómo lo pongo en mi vida? ¿Qué tú me quieres mostrar? Y nosotros sabemos, hermana, porque el Espíritu Santo nos habla, que nos dice muchas veces, deja el pecado, mortifícate. Pero a veces queremos volver a leer. No, eso no fue lo que dijo. No, eso fue. Tienes que rendirte. Rinde tu voluntad. Cuando el Señor te dice, no hagas esto. Acuérdense que dijimos que la palabra de Dios es autoritaria. No lo hagas. El Señor te habló. No dudes. Porque el Señor ha prometido que Él se hace presente cuando estamos orando y cuando le estamos pidiendo. Entonces, si le pedimos, Señor, dime qué tú quieres que yo haga. Y el Señor te dice a ti lo que tienes que hacer. Desnúdate. Hay algo que nosotras usamos en el chat de mujeres y usamos esto para ser un poquito más específica en nuestras vidas. Ustedes pudieran añadir esto o tener otras cosas. Este texto que yo acabé de estudiar, ¿cómo impacta mi vida de adoración? Mi vida entera debe ser una vida que adore al Señor. Eso que leí, ¿cómo impacta mi alabanza al Señor? Se llena mi boca de gratitud al Señor por lo que yo aprendí en este texto. Mis acciones de gracias. ¿Cómo impactan mis deseos? ¿Estoy conformándome al mundo? ¿O tengo que mortificar la carne? ¿Cómo impacta esto a mis motivaciones? Señor, cuando yo hago las cosas, ¿las hago por temor a los hombres, por el buen nombre, o lo hago porque a ti te agrada? ¿Cuál es mi motivación? Mis acciones, ¿cómo impacta este texto mis acciones? Lo que yo hago, cómo me comporto. Yo leí esta cita que decía que no recuerdo ahora mismo el autor, que decía que muchas veces para algunas personas nuestra vida es la única Biblia que los hombres van a poder leer o van a poder ver. Las acciones mías te agradan. Mi servicio en la iglesia, ¿cómo impacta esto que yo leí en mi servicio? Mi servicio a mis hermanos, ¿cómo impacta mi servicio en mi hogar? ¿Cómo impacta mi ministerio? ¿Cómo impacta mi vida de obediencia? Dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Las órdenes del Señor alegran el corazón. Señor, tengo conflicto con obedecer lo que tú me has puesto en este texto. ¿Cómo afectan mis pensamientos?
La gente me puede ver, pero el Señor sabe lo que hay dentro de mí. Por eso que cuando estás en la aplicación de tu texto, pídele al Señor que te conceda un espíritu transparente. Porque a la larga tú y yo lo que queremos es vivir vidas que glorifiquen el nombre de Dios. Y eso no lo vamos a hacer si tenemos el espíritu fariseo, de fijarnos solamente en la apariencia y olvidar lo que está en el corazón. Finalmente, pídele al Señor que te dé hambre por su palabra. Terminaste ese capítulo, pídele al Señor que te dé hambre por el capítulo número 2. Hermana, estamos en una vida demasiado ocupada. Y si somos honestas, tenemos poco tiempo para leer la palabra. Como dice John Piper, que el Facebook y las redes sociales en aquel día van a ser testimonio en contra de muchos de que no leímos la palabra por falta de tiempo. Le dedicamos tiempo a muchas cosas, pero no leemos la palabra. Pero ustedes saben por qué. Es que nos equivocamos en lo primero. Creemos que la Biblia es un libro. Un libro cualquiera. No. Atesora la palabra. Vive la palabra. Léela. Compártela. Memorízala. Porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera. Es el libro de Dios. Y ya para resumir, vimos algunas cositas. Vimos que la palabra es un libro único, que es el libro de Dios, que el Señor nos estimula a leerlo, que podemos conocer a su autor, que nos transforma, que nos redarguye. Vimos también que la palabra tiene diferentes géneros, diferentes tipos de estructura para ayudar nuestra mente, para ayudar a que podamos entender mejor su contenido, que tenemos que ser buenos lectores, que tenemos que procurar leer la palabra y que cuando voy a estudiar un texto, tengo que pensar bien si yo lo comprendo. ¿Qué dice el texto? Para eso la lectura rápida no sirve, hermanas. Hay que sentarse a leer. Hay que tomar tiempo. Órale al Señor que te dé tiempo para leer su palabra, que ponga en ti ánimo. El día tiene 24 horas, o sea, hay tiempo. Puedes leerla, puedes escucharla, puedes verla. Entonces, mira a ver cuál será la que vas a elegir. Cuando estés leyendo un texto, necesitas comprenderlo. Necesitas ser una lectora cuidadosa. Estúdialo, mira las palabras, mira las oraciones, mira la estructura. Cuando estés interpretando, nunca interpretes un texto fuera de su contexto. Recuerda que ya tú sabes quién es el autor, a quiénes se escribió, cuál fue su intención comunicativa. Que cuando estés interpretando las escrituras, la escritura no se interpreta de manera relajada. La escritura tiene una sola interpretación, es la interpretación de Dios. No depende de mis pensamientos, no depende de mis deseos. Que la mejor fuente para entender las escrituras es la escritura misma. Que cuando estoy buscando qué significa, Dios es quien revela qué significa. Muchas veces lo puedo ver claramente, otras veces no. Que me ayudo de este texto, a veces para entender el otro. Y que cuando estoy aplicando las escrituras, pidiéndole al Señor qué dice ese texto, voy a ser honesta. Voy a decirle al Señor, ¿sabes qué? Estoy mal. He pecado grandemente contra ti. Perdóname, ayúdame. Y que muchas veces voy a tener que volver a las escrituras una y otra vez, para encontrar a ese Dios maravilloso, porque no basta con leerlo una vez. Y que esto, hermana, nos dé, a mí también, porque no crean que yo también tengo mis luchas.
mis luchas para sentarme. Y tengo que orar muchas veces, Señor, dame hambre por tu palabra. Y que esto nos ayude, hermanas, a tener deseos de poder encontrar a Dios. Dios es bueno, Dios es un Dios comunicativo. Dios no nos ha dejado a ninguna de nosotras a la intemperie, sin despropósito, sin propósito. Dios quiere tener una comunión contigo y conmigo. Dios se hace presente cuando tú lees su palabra. Y Dios es bueno grandemente. Así que estúdiala, memorízala, vívela y compártela a otros. Su mensaje es poderoso. Si creyéramos eso, estuviéramos predicando a diestra y siniestra, en voz alta, habláramos menos de nosotras y más de la palabra. Lo que da convicción de pecado no es tu palabra. Lo que convierte a los corazones perdidos no es tu palabra, es la palabra de Dios. Así que compártela en tu hogar, compártela. Ora y comparte la palabra en tu lugar de trabajo, cuando te montes en un carro público, cuando tú te encuentres con alguien. Dios te ha dado un conocimiento valioso. Así que compártela y que el Señor nos bendiga. Cherry, no sé si tú vas a dar receso, como yo sé que se perdió un poquito de tiempo cuando se me perdió bueno, que se me frizó el material. Podemos abrir el tiempo de preguntas. Sí, pregunta. Si algunas hermanas tienen alguna pregunta, si están deseosas de que vean que le dé algunos tips, de ampliar algún punto en específico. Sí, porque les dije que esto es como un resumen de muchas cosas por el tiempo, pero les prometo que después que el Señor nos libere de la pandemia, vamos a hacer un taller como lo hicimos, con un día y un género y compartir juntas. Claro que sí. Hermanas que no sepan escribir por el chat, pueden abrir sus micrófonos, si tienen algo que compartir, nos encantaría poder oírlas. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Señor Jesús, y soy de Moca, y yo le comentaba a una amiga que a mí me gustaría como tomar un curso bíblico, y entonces ella me recomendó a ustedes. El Señor lo puso en el camino mío, y yo le comentaba casi a ella ahora que es justo lo que yo necesito. Yo tengo necesidad de tener este encuentro con el Señor. Gracias. Muchas bendiciones, señora Bianca. Amén. Lee la palabra, Él está ahí. Gloria a Dios por eso. El Señor conoce nuestras necesidades y Él envía a personas específicas que nos ayuden, que nos guíen, así como fue su amiga para usted. Y le dijo, mira, hay un curso, hay un breve taller que va a ser de edificación. Así que nos gozamos y nos alegramos, señora Fior, que este medio haya sido usado por el Señor para bendecir su vida. Amén, gracias. Me gustaría saber cuándo es el próximo. O sea, necesito las orientaciones de ustedes para poder seguir. Ya anoté todo lo que la señora dijo y yo tengo una Biblia, pero la cambié por una que mi amiga me recomendó. Sí. Excelente, sería que usted nos puede dar su correo, su número de teléfono y hasta el material que Bianca compartió, nosotros se lo podemos hacer llegar si tiene algún correo electrónico. Sí, gracias. Algún número de teléfono. Sí, lo voy a escribir en el chat. Sí, lo voy a escribir en el Perfecto. chat. Okay. Claro que sí. Miren, hermanas, yo sé que como maestra, yo sé que estos tres puntos se ven muy abstractos. Lo de la comprensión, lo de la interpretación y la aplicación se ve abstracto porque no estamos con el material. Pero yo le mandé a Cherry y yo se lo voy a enseñar unos diagramas o unas fichas
que tienen todas estas partes detalladas. Y eso te va a ayudar a ser un lector con una mente crítica. Y acuérdense que el Señor nos pide que le adoremos con toda nuestra mente. La mente es importante, usarla bien. Y Él dice que nuestro servicio a Dios, a Él, tiene que ser racional. Entonces, en esos esquemas, que son una guía, no estoy diciendo que esos son los únicos, tú vas a poder ver de manera detallada, paso a paso, todo lo que yo te estoy diciendo, que si estuviéramos en el taller todas juntas, mírenlo aquí, Cherry lo tiene, y las que no lo tienen se lo pueden mandar. Por ejemplo, al principio, cuando vimos el primer paso antes de leer un texto, ustedes ven que tiene el autor y la ficha, porque es importante saber quién la escribió. Acuérdense que dijimos que dentro de la carta se ven características. Las características de las cartas de Pablo no son las mismas de la carta de Juan. Entonces, ahí ustedes van a ver cómo tú puedes trabajar el autor, el nombre, la fecha, el lugar, la ocupación, las características de él, las referencias bíblicas. Tal vez, por ejemplo, cuando tú estudias a Pablo, puedes ver a Pablo en diferentes lugares de las Escrituras. Excusen. En diferentes partes de las Escrituras podemos sacar una biografía de Pablo. Cuando yo estoy entonces en la segunda parte, antes de leer, hay algo que se llama el conocimiento previo, que es a veces mi escritura rápida de ese texto, de ese libro, que yo sé. Puede ser que si yo soy nueva en la Biblia o nueva creyente, yo no sepa mucho de ese libro, nunca lo haya leído, y está bien. Todas hemos tenido la primera vez. Entonces yo puedo poner ahí que yo sé, o si yo leí ese libro antes, puedo decir, mira, yo este libro lo he leído, el Señor me mostró esto, yo sé esto de este libro. ¿Qué género tiene ese libro? ¿Es una narrativa o es de poesía? No, es una carta. Bueno, las cartas tienen esto, tienen pensada la audiencia. ¿Por qué se escribió esta carta? ¿En qué ciudad era? Y conéctalo con el presente. ¿Qué país es ahora? Cuando voy a la comprensión, voy a hacer mi escritura libre, estoy leyendo. Y acuérdense que voy a tomar una porción corta. ¿Qué escribo? ¿Qué dudas tengo? ¿Qué palabras no entiendo? Y la voy a buscar en el diccionario, o tal vez voy a buscar otra versión de las Escrituras. ¿Qué dice ese texto? Lo que yo acabo de leer, ¿yo lo comprendí? Sí, yo lo comprendí. Pues este texto habla de esto. O puede ser, no lo comprendí. Tengo que volver a leerlo. No lo comprendí. Tengo que orar. Volver a leerlo. Acuérdense que Dios va a responder nuestras oraciones porque Él quiere que le conozcamos. ¿Qué dice el Señor? El que se va a gloriar, gloríese en eso, en dos cosas: conocerme y entenderme. Y eso no se hace fuera de la palabra. O sea, Dios quiere que tú le conozcas. ¿Cuáles atributos de Dios yo encuentro en este texto? Y ese atributo yo lo encuentro en otra parte de las Escrituras. O lo que habla aquí está en otra parte de las Escrituras. Voy a conectar lo que aprendí. Cuando voy a interpretar, ¿qué significa para los primeros oyentes esto? ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Qué significa esto? ¿En qué situación estaba esa iglesia? ¿Qué situación aborda? ¿Cuáles principios yo saco de ahí, de ese texto? Que no se debe hablar mentira, porque Dios odia la mentira. ¿Qué persona de la Trinidad se refiere? Voy a conectar. Entonces, en la aplicación del texto igual, voy a orar. Oro, Señor, muéstrame mi pecado, revélateme, redargúyeme, o consuélame, estimúlame. ¿Cómo afecta eso mi vida? En esas áreas, ustedes pueden tener otras. Ahora, ¿cómo yo lo pongo eso a la práctica?
¿Qué puedo hacer con esto? Oh, que debo amar a todos mis hermanos, pero yo tengo un problema con un hermano en la iglesia. Tengo que orar y tengo que pedir perdón a veces y tengo que ir a tratar con ese hermano en particular. Eso es ponerlo en práctica y voy a orar nuevamente porque puede ser que eso sea algo difícil para mí, lo que Dios me esté pidiendo y tenga que matar mi carne. Ora al Señor, que te dé una voluntad para obedecerle. Entonces, si estuviéramos presencial, pudiéramos hacer todo esto. Y al final, yo lo pensé esto en el libro de Filipenses, que tiene 4 capítulos, pero hay libros que son más largos, más epístolas. ¿Qué dice cada capítulo? Y lo tienes resumido, el libro completo. Cada capítulo, ¿qué significa? ¿Qué dice? ¿Y qué aprendí del libro de Filipenses en el capítulo número 1? ¿Cómo lo apliqué a mi vida? Y así puedo tener un panorama general del libro. Es una guía. Yo se las puedo enviar a bueno, Cherry también. No significa que eso sea lo único, es una herramienta que te puede poner más claro. No sé. Dime, Cherry, tú dirás. Si no hay preguntas. Como decimos los profesores, ¿o se entendió todo o no se entendió nada? Exactamente. A ver, ¿quién más quiere compartir? Yo, Perfecto. yo quiero compartir que me he dado cuenta con el transcurso de los años, yo he estado muchos años en el Evangelio, pero en estos últimos años de mi vida, yo orándole al Señor, he visto que mi falta de interés y de aprender de su palabra es por mi incredulidad, porque como dijo Bianca, cuando no creemos lo que estamos leyendo, es algo increíble, pero también me he dado cuenta que mientras más yo la leo, también como dijo Bianca, tú la lees, vuelves y la lees. Y le pide con sinceridad al Señor de corazón, Señor, mira, yo quiero que tú me reveles. Así tú luchas como luchó Jacob, que hasta que no lo bendijo no se va. El Señor viene con un poder que es impresionante, porque yo había leído Proverbios muchas veces en mi vida, quizá desde niña, y yo no tengo 2 días que yo leí Proverbio y yo me quedé impresionada con Proverbio 1. Yo dije, Dios mío, pero cuántas cosas tú me estás diciendo ahí que yo nunca en mi vida la hubiera visto. Y así sucede con cada texto. Cuando tú vas en humillada ante Dios y le dices, mira, no soy yo no sé nada, yo soy ignorante a esto, pero yo quiero que tú me muestres con tu poder y en humildad, y para también enseñárselo a los demás. El Señor te da una sabiduría que tú dices, no, pero es que yo, ¿y cómo yo entendí esto? Pero tú tienes que creer eso que tú estás leyendo. Si tú no lo crees, lo asumes, porque realmente todo lo que nosotros padecemos, porque no creemos la palabra de Dios, porque si Dios te dice en todo lo bueno, en eso pensar, y una amiga tuya hace algo, ya tú no estás pensando lo bueno, pero si tú estás llena de la palabra de Dios, como él dice, la escribe en la tabla de tu corazón, ¿qué tú vas a hacer? Pensar en lo bueno de tu amiga. ¿Qué tú vas a hacer? Hablar la blanda respuesta. Entonces, todo lo que nosotras necesitamos está ahí, pero no creemos nosotras suficiente y por eso no vamos en humillación delante de Dios, porque creemos que nosotros podemos resolver la cosa cuando Dios lo tiene todo, nos lo ha dado todo, nos lo ha dejado escrito para que lo leamos, para que volvamos. A pasear para el parque, que va Samuel ahora. Nos lo ha dejado también de diferentes maneras y aún así a nosotros nos da trabajo. Entonces, orémosle a Dios que nos dé ese anhelo para comernos, rumiar su palabra como Él quiere que la veamos, no como nosotras. Amén, amén. A ver, Yo ¿quién quiero más se anima? Evelina. Cherry, sí. Gracias por darme la oportunidad. Bendiciones a todas. Les cuento, hermana, a mí me pasa que yo tengo 3 pequeños, ¿verdad? A veces estoy leyendo la palabra y esto es más para la hermana Bianca, a ver qué me puede dar de consejo. Que yo, por ejemplo, estoy leyendo la palabra y en el punto, cuando estoy tan, ¿cómo te digo? Tan concentrada, tan wow, tan... Viene un muchacho de ti y me interrumpe.
ahí yo pierdo el hilo por completo. O sea, yo creo que lo ideal sería volver a comenzar. Eso es lo ideal. Pero sí sufro muchas interrupciones, no lo voy a negar. El Señor sabe, muchas interrupciones sufro y es por causa de que tengo niños pequeños. Otra orientación, hermana Bianca, es que, por ejemplo, a veces yo termino un libro, ¿verdad? Y como que me turbo en qué libro leer. Por ejemplo, si yo leo Romano, terminé Romano, ¿verdad? Entonces como que, bueno, y voy a seguir en el que sigue, que sigue primera y sigo ahí. O sea, o me voy a otro libro, entonces siempre estoy como con esa incertidumbre, no sé qué sería eso o qué consejo usted me daría. Mira, al principio la pregunta que tú hiciste, yo honestamente me reí y vi algunas madres que se rieron porque, ay, eso pasa. En nuestros niños, a veces cuando somos madres, por ejemplo, mis hijos tenían 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, y eran así, yo lo tuve así. Hubo momentos difíciles también para mí, pero hay algo que te pudiera ayudar. Mira, hay momentos en los cuales leo poca porción de las escrituras, o sea, que no siempre yo me puedo sentar 1 hora y estudiar las escrituras. Puede ser que mi devocional sea media hora. Entonces voy a tomar porciones cortas para estudiar esas porciones. No voy a tomar el Salmo 119, pero puede ser que tome una porción de 5 versículos y me enfoque en esos 5 versículos y me haga el compromiso de meditar en ese versículo en el día. Y hay otra clave que a veces no es muy popular, pero es muy efectiva, significa levantarse temprano. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, esperaré que tú me respondas. O sea, a veces hay que poner el despertador a las 5 de la mañana porque yo sé que mis hijos están durmiendo. O puede ser que mis hijos tengan una siesta y yo no me pueda dormir con ellos, no pueda descansar en la tarde. Y el tiempo que ellos estén durmiendo sea mi tiempo para yo dedicárselo al Señor. Pero si creyéramos que la palabra es viva y eficaz, mira, buscáramos anhelante el tiempo. Porque déjame decirte que cuando tenemos un vuelo para Estados Unidos de madrugada, nos levantamos y ni cuenta nos damos. Y vamos al aeropuerto 2 horas antes y estamos ahí con los ojos bien abiertos. O sea, a veces es incredulidad. Y en la segunda pregunta, no sé si otra madre pudiera responder mejor que yo eso. En la segunda pregunta, lo bueno es que, como leímos el versículo, toda la escritura es inspirada por Dios. No hay un libro que tenga supremacía sobre otro. Yo no te puedo decir que es un libro más interesante que otro, que Dios está más en un libro que en otro. Toda la escritura es inspirada. Y no solamente inspirada, es útil. Cumple su propósito, como dice la palabra. Mi palabra no vendrá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y esa palabra a veces incluye las genealogías, a veces incluye Levítico. Sí. O ahora nosotros estamos leyendo los profetas menores. Y decíamos, bueno, para que cuando lleguen al cielo no le digan a Sofonías que no leyeron Sofonías. Vamos a ser buenas lectoras porque toda la escritura es inspirada. Así que, Belina, si tú lees Romanos y después lees Gálatas y después te vas a Génesis, estás leyendo todo el consejo de Dios. O sea, no importa el orden, sino que lo importante es el contenido, ¿verdad? Sí, y que cuando tú tomes un libro, tú lo leas ese libro completo. O sea, voy a leer, para tú tener el panorama, voy a ir ahora a Primera de Juan. Bueno, voy a leer Primera de Juan. Y si tú lo alternas con el Antiguo Testamento, vas teniendo un panorama, porque el Antiguo Testamento, y las que me conocen saben que yo me inclino mucho por el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es maravilloso. Sí.
cómo Dios habla en el Antiguo Testamento. Y cuando tenemos el Antiguo Testamento, entendemos el Nuevo Testamento un poco mejor. O sea que la palabra se explica una a la otra De hecho, hay cosas que están en el Nuevo Testamento que tienen que ver con el Antiguo Testamento y viceversa. Porque, por ejemplo, cuando estudiamos Apocalipsis, porque yo he hecho ya curso de escatología. Cuando estudiamos, por ejemplo, Apocalipsis, yo aprendí que el Apocalipsis en el Antiguo Testamento viene siendo Daniel, por ejemplo. O sea, hay cosas como que usted la lee en Daniel y la lee en Apocalipsis y es lo mismo. O sea, una historia, un solo Dios, un autor, una sola mente que es coherente. La palabra de Dios es coherente. No hay nada que se contradiga. Hay cosas más difíciles que entender que otras, pero todas son útiles. Hay que amar la Biblia o amar la Biblia, porque yo sé que los de esta nueva generación ya han perdido el concepto de página. Lo sentimos por ustedes que no saben lo rico que es rayar un libro y resaltar algunos que leen electrónico, pero léela, hermano. Si Pablo hubiese tenido un celular, hubiese evangelizado. El celular nada más no es para Instagram, usémoslo para leer la palabra. Oye, aquí salió mi amiga. Es buenísimo para eso, para expandir la palabra, pero sigo con mi tradicional, subrayando Biblia. Yo también. Y escribiendo Biblia. Yo también, pero si hay otra persona que tiene una Biblia que puede leerle en una tableta, no digamos claro. Que no. O sea, que lo importante es leer, y también a nuestros jóvenes que tienen ya un concepto diferente de lectura, de libros, también lo podemos encontrar digital, la palabra. Gracias. Tu orden, Evelina. Y así como dice Bianca, ahora tenemos teléfonos inteligentes, así que no nos limitemos de que no tengo este diccionario bíblico, no tengo esta concordancia para ampliar mis conocimientos, pero tenemos un teléfono, el cual tiene internet, y ahí podemos preguntar, podemos investigar. Entonces no nos limitemos. El hecho de que no tengamos quizá todos los libros para hacer un estudio profundo de las escrituras, utilicemos esto. Y ahí googleamos cualquier cosa, ¿qué querrá decir esta palabra? Y obviamente teniendo en cuenta la fuente en el cual vamos a investigar. Realmente a mí me ha servido muchísimo. Como yo soy también como Bianca, me encanta el Antiguo Testamento. O sea, yo me enamoré del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento, o sea, es tan impactante. O sea, es como que, o sea, a mí me impresiona muchísimo. Y entonces el Antiguo Testamento tiene tantas palabras, tantas preguntas, o sea, tantas letras, que yo digo, ¿qué será? Y cuando uno lo investiga es como que, wow, o sea, se te explota la mente y te digo, wow, Señor, esto significa esto. Entonces, no se limiten si no tienen quizás un diccionario o una concordancia, usen el internet y verifiquen la fuente. Y recuerden que esos son recursos. Son recursos, no son libros que necesitan estar al lado de la Biblia, porque la Biblia entera es perfecta, no necesita un traductor, aunque son recursos útiles, pero no necesita un libro acompañante. Ok, nuestra hermana Loida quiere participar. Sí, hola. Quisiera, tanto para Evelina como para cualquier otra madre de niños pequeños que esté por ahí, recordarle que están en una etapa. Sus hijos no van a ser pequeños toda la vida. Mi hija mayor le lleva 10 años a mis otros 2 pequeños. Y en esos 10 años tuve aproximadamente 7 años donde pude hacer un devocional con todas las de la ley, con toda la libertad, sentarme, leer muchísimo. Cuando llegó la otra, más pequeña, ya tuve que acortar el tiempo. Llegó el tercero, tuve que acortar el tiempo otra vez. Pero son etapas que Dios te da. Ahora, como decía Bianca, no puedes leerte 2 horas sentada, quizás, pero aprovechar esa media hora, esos 20 minutos, esa hora, lo que sea que puedas aprovechar. Sacarlo con anticipación, estructurar ese tiempo y comprometerte a hacerlo. Ya luego vas a pasar a otra etapa donde tus hijos van a estar más grandes, vas a tener más libertad y vas a poder dedicarte mucho más de lo que lo estás haciendo ahora.
Ujú, así es. Gracias, Loida, por tu comentario, muy acertado. A ver, ¿quién se anima? Gracias, Loida. Bueno, hermanas, creo que hemos tenido un tiempo de refrigerio para nuestras almas. Creo que no soy la única que salió bendecida en esta noche, con mucho material, con mucho que aprender, con mucho que poner en práctica. Ya no excusas para decir, ay, no sé hacerlo, o ay, no puedo hacerlo. Como dijo Bianca, tenemos lo más importante, que es el Espíritu Santo en nosotras, que nos guía, que nos redarguye y que nos abre el entendimiento. Cada vez que vayamos a la palabra de Dios, oremos para que el Señor abra nuestros ojos, como dice el Salmo 119, para que veamos las maravillas de su ley, para que nosotros seamos redarguidas, impactadas por la palabra, y que su nombre sea glorificado, porque esa es la intención, o sea, ese es el propósito, que el nombre de Dios sea glorificado y que cada una de nosotras podamos impactar nuestros hogares, nuestros esposos, nuestra familia y el lugar donde estemos, con el conocimiento del Señor. Que no seamos neófitas, sino que cada día crezcamos, que no nos quedamos solamente con lo que nos dicen en el púlpito, y que digamos amén a todo, sino que vamos. Eso es lo que hacía el pueblo de Berea. Se sentaba, investigaba, preguntaba, realmente tenía una pasión y un deseo por crecer. Entonces espero que este taller nos haya servido para animarnos, para alentarnos, a escudriñar la escritura. O sea, la palabra está allí. O sea, dedicámosles el tiempo que necesita, busquemos ese tesoro, cada una de esas piedras preciosas que el Señor nos ha dado para nosotras crecer en el Señor. Cherry, y el compromiso para que esto sea taller es que ustedes hagan la aplicación, porque acuérdense que esto es muy teórico, así en una pantalla es un poco frío, simplemente estoy explicándoles los conceptos, pero todas ustedes van a tener la guía que yo le enseñé. Entonces, para que sea taller, usted tiene que comprometerse a seguir la segunda parte y llenar sus fichas, que están así paso por paso, aunque imagínate que alguien no vino al taller, tú le mandas la guía y son direcciones muy sencillas, pero que van a completar el todo de la interpretación, el todo de la comprensión, el todo de la aplicación. No digo el todo de que eso es lo único que hay, sino el todo de lo que hablamos aquí, porque pudieran haber otras cosas que tú le añadas, que te gustaría saber, y en tu escritura libre tú lo pongas. Exactamente. Nosotros queríamos tener un tiempo para la aplicación, pero bueno, ustedes saben que el tiempo pasa volando. Pero como dice Bianca, vamos a tener el material, ya tenemos sus correos, lo estaremos enviando. No tengan vergüenza de preguntar, hermano. O sea, preguntar, o sea, está permitido, es necesario. No se queden con la duda. Si hay algo que no sepan, busquen una hermana de confianza, y si no, también a nosotros. Bueno, ahí está Bianca, que me cobro aquí públicamente. Si hay algo que ustedes quieren, que tienen una duda, mira, no sé cómo sacar la aplicación, pregunten. Realmente estamos para servirle. Aquí hay muchas hermanas teólogas, conocedoras de la palabra. También tenemos hombres en nuestras congregaciones que también nos pueden ayudar. No se queden con la duda. O sea, pregunten, indaguen y crezcamos juntos en el conocimiento del Señor. Bianca, fue un placer tenerte con nosotras. Realmente fue una bendición. Un privilegio. Ustedes saben que yo las amo. Y no, de verdad doy gracias al Señor que me dio la oportunidad de compartir con ustedes. Espero que estos pequeños pasos logren para mí lo más importante, que es que entendamos que la palabra de Dios es el libro de Dios, y que le oremos que nos dé hambre por leer su palabra, para conocerle, para entenderle y para vivir vidas que lleven gloria a su nombre. Así que, hermanas,
a leer las escrituras, a leerla, a vivirla, a compartirla, a memorizarla, que seamos mujeres de la palabra. Amén, amén. Hermana Arely, ¿usted va a decir algo? Vi que abrió su... No, darle la gracias a Bianca por esa explicación tan clara, y nosotros, como tú sabes, estamos estudiando Filipenses, y ya nosotros vamos, tú sabes que nosotros lo estamos haciendo semanal, nuestra célula, pero yo de mañana en adelante voy a empezar nuevamente a tomar a Filipenses capítulo 1 y poner todo el contenido, la aplicación, la interpretación, buscar el verbo y indagar por otros medios para poder ampliar más el conocimiento y luego aplicarla, y que Dios me ayude a aplicarlo. Amén. Muchas amén. gracias, Bianca. Ay, Muchas a tu gracias. orden, querida. Dios te bendiga mucho. Amén. Mi querida Janine, veo que tu micrófono está abierto. Lo abrí sin querer, pero realmente queriendo también expresar mi gratitud. Lo hiciste bello, Bianca. Muchísimas gracias. Me dio mucho gusto ver. Hasta le dije a mis hijas, pero ven a ver, mira cómo lo preparó, qué linda. O sea, me dio mucho gusto el dominio del tema, como lo presentaste. Te felicito. Qué bueno que te estás dejando usar por Dios de esa manera. Que Dios te siga usando, creciendo en gracia delante de tus ojos. Que tú puedas ser un instrumento de gracia para donde Dios te quiera usar, lo hagas con esa pasión. Así que celebro haberte escuchado, aprendí también, excelente, preparaste el material excelente. Que Dios te bendiga, te queremos mucho, Bianca. Y me da mucho Amén, Janine, tú sabes que te amo también. muy bella, muy bella. Un abrazo. Gracias, el Señor sea glorificado. Glorificado. Bueno, mujeres, para las que llegaron tarde o para las que quieran volver a ver este en vivo, estará publicado en el canal de YouTube de la Iglesia Oasis de Santiago, y también lo tenemos por Facebook. Así que, bueno, para si lo quieren compartir con otras hermanas que no pudieron estar, ya saben que lo vamos a estar colgando allí en esas plataformas de la Iglesia Oasis de Santiago. Y bueno, sin más que decir, y ya te hemos demostrado todo el cariño, Bianca, y la gratitud. Así que vamos a orar para finalizar esta noche que el Señor nos ha permitido tener. Oh Padre, cuán gozosa estamos, Señor, cuán alegre estamos, Padre, que tú hayas usado a Bianca como un instrumento para la edificación de tu pueblo, Señor, de nosotras, tus hijas. Oh Padre, danos ese deseo de seguir escudriñando la Escritura, de seguir aprendiendo de ti. Coloca en nosotros esa pasión, Padre, por querer conocerte. Que nuestras bocas se abran para glorificarte, para honrarte, Señor. Danos ese tiempo, Señor, que nosotros podamos dedicar para estudiar tu palabra. Señor, que no tengamos excusas. Que no tengamos excusas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nuestro pecado a veces nos estorba para seguir adelante. Que tu gracia sea suficiente para que nos impulse, Señor, a seguir creciendo en tu voluntad y en el conocimiento de ella. Gracias por la vida de Bianca. Síguela usando, Señor, según tu voluntad, Padre, para la expansión de tu pueblo, para la expansión del Evangelio, Señor, y para que más mujeres, Padre, se animen a estudiar, a leer y a amar tu palabra, con ese regalo precioso que tú nos has dado, Señor, en el cual tú te revelas a nosotros. Padre, esta noche queremos dejar toda nuestra noche en tus manos. Síguenos ayudando, guiándonos, ayúdanos a descansar, y en el nombre de Jesús, tu único Hijo, Señor. Amén. 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 Bye, amadas. Bye, Bianca. Gracias.